Bueno, hay algo que nadie te dice acerca de la creación de contenido y es que básicamente tu contenido y tus videos hablan muchísimo más de tu estado interno antes que cualquier otra pregunta personal que uno pueda hacerte. Por ejemplo, si tu contenido es rígido, es muy probable que seas una persona que esté tratando de controlar los resultados que vayas a obtener con cada pieza de contenido que haces. Y déjame decirte que así no funciona. Después tenés estas personas que te hablan de una manera errática y siempre como buscando la polémica, porque hay un montón de cosas que están ahí sin resolver, que están dando vueltas de su estado interno y no se dieron cuenta que lo están canalizando de alguna manera a través de sus videos o a través de su contenido. También están las personas que son brillantes con sus ideas, que tienen un montón de piezas de contenido para poder crear, para poder hacer, para poder compartir, pero no lo publican nunca. O lo publican y no el contenido que grabaron, sino que hacen otro contenido por arriba de ese, porque básicamente hay miedo, hay incoherencia comunicacional y miedo a ser visto, a poder publicar algo y que a la gente no le guste, o el juicio externo. En cambio, si tu contenido fluye, tiene coherencia, se siente real, se siente auténtico y te representa, es porque básicamente ya encontraste tu lugar dentro de tu comunicación y pudiste alinear tu mensaje central a tu esencia. El contenido siempre va a ser una radiografía de nuestro estado interno y hoy quiero hablarte de eso. Bienvenido a Ser para Crear y Crear para Ser. Soy Eluminé, estratega de contenido creativa, mentora de marca personal y creadora de este espacio que nació básicamente de entender que para poder crear contenido o una marca personal, primero tenés que conocerte a vos mismo y entender todo lo que querés poner dentro de tu marca. Este es un episodio que a mí me costó un montón grabar. Y no porque no tuviera cosas para decir, sino porque siento que me interpela un montón y que mi contenido claramente refleja la cantidad de estados anímicos por los que yo he pasado durante todo este tiempo en mi proceso de creadora de contenido o de creadora de mi marca personal o mi negocio. Vamos a profundizar sobre el funcionamiento de la espiritualidad dentro de nuestro proceso creativo, sobre cómo el autoconocimiento, ¿no? E ir hacia adentro, justamente, que es lo más importante dentro de este proceso, va a condicionar de forma directa nuestro contenido, nuestras piezas, nuestros videos e incluso nuestra comunicación. Toda herramienta de autoconocimiento y todo proceso que uno pueda llegar a pasar a través de la creación de contenido es parte de lo que podemos crear en conjunto. Porque nuestro proceso espiritual no es opcional, de alguna u otra manera va a interferir en nuestro contenido. Así que vamos a eso. Antes de recomendarte agarrar un cuaderno y un lápiz, esta vez te recomiendo abrir tu percepción y abrirte a recibir justamente lo que tengo para decirte porque necesito que lo puedas entender. Bueno, hablemos de por qué lo espiritual no es opcional. Y esto es lo que básicamente nadie te dice sobre la creación de contenido. Cuando hablamos de crear contenido, todo el mundo habla de formatos, de estrategias, de constancia, de ideas de contenido, de las mejores formas de poder crecer en las redes sociales. Y si bien el algoritmo y todo ese sistema externo que nos sostiene funciona y es una parte importante de la creación de contenido, hay algo que se da por hecho y que se pasa por alto un montón, que es básicamente nuestro sistema interno que funciona desde donde nos estamos comunicando y desde dónde estamos creando. Porque si no sabemos eso, nuestro contenido no va a fluir. Pero hay algo que se da por sentado, que se da por hecho y que importa incluso muchísimo más que todo ese sistema externo que va a sostener nuestra marca. Y es la variable más importante, que es básicamente cómo nuestro estado anímico influye en nuestra creación de contenido. Y esto viene de entender desde dónde estamos creando. No simplemente el para qué, que es lo que queremos lograr, sino el desde dónde nos estamos compartiendo. Y no me refiero a un lugar físico, a un estado en particular, sino que ¿estás creando desde la calma y desde la conexión interna? ¿Estás creando desde tu esencia o estás creando desde el miedo? ¿Estás creando desde lo que te dicen que tenés que hacer? ¿O estás creando básicamente desde la escasez? ¿No? De esta necesidad de tengo que hacerlo. ¿Desde dónde te estás comunicando en este momento? ¿Estás realmente conectando con lo que sos o simplemente estás haciendo contenido porque querés crear una marca exitosa o tener X resultados? No está mal querer ciertos resultados, porque para algo estamos acá. Lo que sí está mal es que no te permitas ser vos mismo simplemente por el que dirán. O limitarte por un factor externo
que no te va a permitir ser quien quieres ser. Porque hay algo en todo esto y es que esos factores no son neutros. Todo eso que te está pasando, todo eso que se supone que estás como ocultando y que es el detrás de lo que te sostiene, entre muchísimas comillas, en realidad se filtran en las palabras que elegís, en el tono que vos utilizás a la hora de comunicarte, en cómo te estás comunicando y en la energía que tiene tu contenido cuando llega del otro lado, porque créeme que la otra persona está percibiendo cómo vos te estás sintiendo a través de lo que estás creando. Y esto no es magia, es que la autenticidad suele tener una frecuencia que se detecta aunque no se vea de forma directa. Bueno, esto se ve de forma sencilla cuando identificás qué es lo que pasa cuando empezás a crear desde el miedo, cuando empezás a crear desde unos factores externos que te están literalmente limitando. Porque cuando creas desde el miedo hay señales muy claras en todo esto. Tu contenido suena a justificación, tu contenido suena igual al de todo el mundo. Empiezas a hablar de temáticas que en realidad no te interesan tanto, pero son las temáticas que están pegando o que están funcionando dentro de tu nicho. Y siempre tenés como la necesidad externa de estar explicando el por qué vos sos único y el por qué es tu diferencial lo que estás haciendo. O el típico por qué sabes lo que haces y el me tengo que ver más profesional para que confíen en mí, o tengo que hablar de la cantidad de títulos que tengo, o de la cantidad de estudios que hice, o del por qué tienen que elegirte a vos para que los ayudes y no a los demás. Eso viene básicamente de una necesidad de probar algo. Cada palabra que decís, cada palabra que te acerca a esa justificación es necesito probar que me tienen que elegir a mí. Cuando en realidad la gente elige por resonancia, no por lo que sabes. Cuando creas desde la ansiedad, por ejemplo, tu contenido empieza a sonar como con una urgencia muy incómoda, ¿no? Cada posteo, cada video que haces es básicamente creado desde la necesidad. Estoy acá, mírenme, yo sé esto, acá, 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 elíjanme, cómpranme, cómpranme. Y es como, relájate. Porque parece que cada historia que vos subís o cada contenido que vos haces parece necesitar una respuesta, como que querés a toda costa que la otra persona te responda o te diga algo y no funciona así. Eso se siente acelerado, se siente que vos estás necesitando al otro. Y la gente no tiene que percibir que la necesitas, la gente tiene que percibir que ellos te necesitan a vos. Y eso se logra de una manera diferente. Pero bueno, en otro video te voy a enseñar acerca de cómo hacer para poder hablarle directamente al dolor o el deseo de la persona. Otra cosa que puede pasar un montón es cuando creas desde la desconexión. El contenido como que se siente correcto o hablas de temas que se sienten correctos, pero termina siendo un contenido frío. O sea, no conecto con tu esencia porque no veo tu esencia. No te veo a vos riéndote, no te veo a vos hablando de lo que amás, no te veo a vos siendo vos. Veo a otra persona que no te representa. Y eso es contenido frío. Técnicamente está bien, los tips son útiles, la información que estás brindando tiene valor, pero no tiene vida y si no tiene vida tu contenido no mueve nada, qué decirte. Esto no te lo estoy contando para que te juzgues, te lo estoy contando para que logres identificar qué es lo que te está pasando de estas tres cosas y entiendas la forma de poder darle la vuelta para cambiar tu esencia y empezar a conectar cada día más con lo que realmente querés compartir y con lo que realmente querés hablar en tus redes sociales. A mí, por ejemplo, algo que me permitió cambiar mucho eso es entender desde dónde lo estoy creando. Si yo entiendo la raíz, ¿no? De que lo estoy haciendo desde la escasez, desde la necesidad, desde el miedo, lo estoy comunicando desde acá, desde lo rígido, ahí es cuando logro poner en palabras lo que quiero sacar. Y es como, ok, lo estoy comunicando desde este lugar, me corro de acá, me voy hacia otro lugar. Porque no me corresponde, porque no quiero que sea así, quiero que sea diferente. Entonces, identificarlo es lo que te va a llevar a eso. Hablamos de cómo el trabajo espiritual realmente cambia lo que estás creando en tu contenido. No se trata simplemente de, bueno, son prácticas que yo realizo, como las aperturas de registros akáshicos, las lecturas de tarot, o simplemente el hecho de estar presente, de meditar o de tratar de conectar con mi creatividad, sino que también es algo que aplico en mis mentorías porque necesito que las personas con las que yo estoy trabajando realmente conecten con su esencia. Y para conectar con su esencia y su proceso de autoconocimiento necesitan realmente conectar con la espiritualidad. Pero, ¿la espiritualidad desde qué punto? ¿No? Porque tenemos esta espiritualidad tan práctica que se vende hoy en día y tenemos también la espiritualidad tan endiosada que se nos ha enseñado a lo largo del tiempo, ¿no? Entre muchísimas comillas. Esa espiritualidad en donde, bueno, yo deposito la fe de lo que estoy haciendo en un ser superior y esto lo va a mover y yo simplemente hago lo que hago, ¿no? Y después está esta otra espiritualidad de, bueno, tengo que eliminar el bloqueo
a el bloqueo de la expresión, tengo que abrir mi chakra garganta, tengo que hacer esto y hacer aquello y bla, 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 y sanar acá y sanar allá, y que mi linaje paterno y que mi linaje materno y no creo contenido por esto. Y es como, al fin y al cabo termina siendo un cúmulo de excusas que no te permiten accionar. Y es basta. No significa que la espiritualidad no te sirva, o sea, es todo lo contrario, te sirve un montón. Sin embargo, es basta de tener que estar justificando tu proceso creativo por tu proceso de sanación o por tu fe. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Es agarrar la espiritualidad como un centro, ¿no? Ok, yo estoy parada acá. Bien, perfecto. Yo antes de crear contenido, por ejemplo, hago activación del chakra raíz y del chakra garganta. Voy a estar cantando, voy a estar bailando, me voy a estar moviendo, voy a estar conectando conmigo porque necesito ese magnetismo frente a la cámara porque si no, no me siento cómoda grabando contenido. Perfecto. Esa es una forma de espiritualidad práctica que yo agarro y deposito en mi contenido. Ajá. Y ahora, vamos con la espiritualidad endiosada, ¿no? Esta espiritualidad de Dios y de la fe. Yo voy a depositar mi negocio en Dios, porque confío en Dios, tengo fe en Él y le voy a decir, hace lo posible para que esto se expanda. Listo, confío y tengo la fe en Dios y aplico la espiritualidad práctica en mi día a día. Y lo más importante, estar en el presente. Si vos te sentás y estás en el presente, en lo que estás creando y en lo que estás haciendo, no hay proceso que no salga bien. Porque si vos disfrutás realmente lo que estás comunicando, lo que estás transmitiendo, y entendés que lo que estás haciendo con tus servicios es ayudar a un otro, es impulsar a un otro, es dar un granito de arena al mundo, ahí es cuando todo empieza como a cerrar y empieza a tener sentido lo que estás haciendo, lo que estás creando y desde dónde lo estás creando. Porque al fin y al cabo, el desde dónde nace desde esta necesidad de aportar a un otro, de ayudar a un otro, de poder conectar con la esencia del otro y de poder realmente crear algo único, algo que te sostenga y algo que sea funcional a largo plazo, algo que realmente te ayude a vos y a los demás por consecuencia. Entonces, si vos lográs unir estas dos partes de vos, en donde este proceso de autoconocimiento te lleva de alguna u otra manera a que tu proceso creativo también se conecte directamente con tu espiritualidad y tu esencia, ahí es cuando va a ser mucho más sencillo que vos puedas crear y que puedas comunicar realmente lo que sentís, porque ese objetivo va a estar tan claro en tu vida que no hay nada a tu alrededor que lo pueda frenar. Entonces vas a poder confiar en vos, en tu palabra, vas a poder depositar esa fe en Dios y vas a poder de alguna manera expandir tu marca, porque lo único que necesitas hacer es trabajar tu comunicación, no sanar 1500 chakras, es trabajar tu comunicación, tu confianza interna, tu autoestima y tu fe. Y a raíz de eso es como se puede conectar la espiritualidad con la creación de contenido, porque este proceso es un proceso de autoconocimiento muy fuerte. La creación de contenido no está separada en ningún aspecto del autoconocimiento, porque vos a través de tu esencia, a través de lo que sos y a través del mensaje que estás depositando en el mundo, es como lográs conectar con vos. Y esa es la única manera que tenés para poder realmente expandir tu marca. Confiar tanto en vos y en tu palabra y en lo que estás creando, que no haya un plan B. Simplemente seas vos contra vos. No podés crear desde un lugar al cual no tenés acceso todavía. Entonces, si vos te conocés lo suficiente como para poder entender desde dónde te querés comunicar, así vas a poder crear contenido. Y vas a dejar de buscar 1500 ideas y vas a empezar simplemente a transmitir tu verdad, que es lo más importante. Bueno, llegó el momento práctico de este video. Ese momento en donde te doy herramientas concretas para que empieces a crear desde adentro y para que empieces realmente a poner en juego todo esto que estuvimos hablando hoy. Independientemente, ¿no? De que si resonás o no con la espiritualidad o resonás o no con este tipo de creación de contenido, que es una creación de contenido más consciente, te voy a dejar estas tres prácticas que yo uso en mi proceso creativo y que pongo en juego en cada una de mis mentorías uno a uno con las chicas con las que trabajo, porque realmente este tipo de proceso es un acompañamiento tan profundo que nos lleva justamente a entender por qué el contenido está bloqueado, por qué no podemos crear contenido o desde dónde nos estamos comunicando para empezar a alinear nuestra marca y dejar de sentir ese vacío a la hora de crear contenido. Así que vamos a ello. Bueno, el paso número uno es básicamente chequear tu estado antes de empezar a crear contenido. Es decir, antes de abrir la cámara de tu teléfono y ponerte a grabar contenido, fíjate de sentarte y decir, ok, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Desde dónde voy a crear hoy? ¿Qué es lo que estoy sintiendo con esta pieza de contenido? ¿Resuena conmigo? ¿No resuena? ¿Cómo me hace sentir? ¿Me representa? ¿No me representa?
¿Cuál es mi objetivo con esto? Ya no hay una respuesta correcta o incorrecta, porque tu respuesta incluso puede ser que estés cansada, que estés frustrada, que te sientas mal, que estés triste, que nada te llega, que nada resuena con vos. Y está bien que así sea, porque eso es lo que le va a dar una calidad de honestidad a tu contenido. Eso es lo que de alguna manera te va a ayudar a poner en palabras qué tipo de contenido querés hacer. Porque, por ejemplo, los días que estamos más tristes y que no queremos aparecer en la cámara o que no nos sentimos lo suficientemente bien con nosotros para poder hacer contenido así, ok, ¿qué mensaje quiero dar? ¿Cómo puedo bajar este mensaje, por ejemplo, a una pieza de contenido que sea fuera de cámara o que sea un B-roll sencillo con una frase específica, ¿no? Que sería un típico contenido de alcance, o que sea un carrusel, por ejemplo, ¿no? Pero encontrar la forma de poder entender cómo nos sentimos para poder entender qué tipo de pieza de contenido nos conviene hacer ese día, o para poder entender qué es lo que queremos transmitir también, porque al fin y al cabo, capaz que a partir de esa reflexión o de hablar con nosotros mismos y entender cómo nos estamos sintiendo, sale algo que es mucho más poderoso que cualquier otra pieza de contenido, que es básicamente documentar una reflexión interna o hablar de algo que te está pasando en este momento para poder mostrar un poquito más por fuera de la performance que uno hace de la marca personal. Y está bien, independientemente del rubro en el que estés, está bien ser vulnerable y hablar un poquito también de las reflexiones que saques. O incluso esas cosas que te pueden llegar a estar pasando en este momento, lo puedes alinear a tu marca o bajar la tierra a una pieza de contenido. Inténtalo. Acordate que el objetivo no es esperar que estés perfectamente centrada para empezar a crear contenido. El objetivo es básicamente saber desde dónde estás creando el contenido, desde qué lugar lo estás haciendo en ese momento y empezar a ser consciente de esa energía en vez de hacerla invisible. Bueno, la segunda práctica es básicamente escribir antes de crear. Esto es lo más simple y lo que más impacto tiene cuando empezás a crear contenido y cuando lo empezás a incorporar en tu día a día, porque bajar a tierra esa idea de contenido a mano es lo que a vos te va a permitir empezar a hablarla de una manera más suelta, porque no hay mejor forma de conectar con tu creación de contenido que realmente escribir lo que querés decir. Y no quiere decir que lo tengas que leer o decirlo al 100%, simplemente es bajarlo a tierra porque de esa manera vas a entender si querés agregarle algo más, modificarle algo o empezar a alinearlo un poquito más con cómo te sentís en ese momento. Muchas veces el contenido más poderoso está en esas 5 páginas de borrador que escribiste sobre cómo te sentís o sobre el tema del que querés hablar antes que en un guión perfecto que quieras seguir de principio a fin en tu creación de contenido, porque eso te va a hacer sonar más robot y lo otro te va a hacer ser más auténtico. E incluso si ni que siquiera querés hablar de eso que estás escribiendo, te puedo asegurar que por lo menos una frase vas a encontrar en ese borrador, en esas 5 páginas que escribiste, de algo que puede servirte en tu video, en la temática que sea o sobre todo el tema que quieras compartir. Eso te va a permitir dejar de crear por presión y empezar a crear realmente por resonancia. Bueno, y la tercera práctica que quiero que hagas y que no te puede faltar en todo este proceso es la pregunta de cierre después de publicar tu idea de contenido. Puede ser contraindicativo o contraproducente, pero en realidad es después de publicar, antes de abrir las métricas, antes de abrir justamente o fijarte en los resultados, es hacerte una pregunta y es, ¿esto que publiqué realmente es lo que quería decir o lo disfracé? ¿No? Porque a veces nuestro mensaje no queda claro a través de nuestra pieza de contenido y de alguna manera nos damos cuenta que nos desconectamos completamente de eso que queríamos publicar y terminamos hablando algo que nada que ver. Y eso puede llegar a pasar. Y no se trata de juzgar si tu video quedó bien o no quedó bien, o si va a funcionar o no va a funcionar. Se trata de entender si realmente pudiste llegar a ese objetivo de lo que querías decir, de lo que querías transmitir. Porque esa pregunta te enseña más sobre tu proceso creativo que cualquier otro tipo de análisis de métricas que hagas. Eso te conecta con tu propio criterio y te ayuda a alejarte un poquito del criterio algorítmico o del criterio de la audiencia. Entonces dejas de depender de la mirada ajena y empezás a entender qué es lo que vos querías hacer con eso. Más allá de lo que le querías provocar al otro es qué es lo que yo quiero lograr con esta pieza de contenido. Porque todas tus piezas de contenido tienen que responder a un para qué lo estás subiendo. Si no te responden a eso, no estás cumpliendo tu propio objetivo. Con el tiempo, cuando la respuesta empiece a salir con más frecuencia o la empieces a entender de una manera más sencilla,
hay algo dentro de la constancia que se va a volver mucho más fácil de subir el contenido y preguntarte eso y permitirte entender si realmente está conectando con vos o no ese contenido, porque publicar así, de esa manera, deja de sentirse como una exposición o como depender de la mirada ajena y empieza a sentirse más como una expresión interna de lo que realmente querés compartir al mundo. Bueno, hoy hablamos algo que no se suele hablar en los podcasts de marketing o de creación de contenido, y es básicamente de cómo el estado interno de uno realmente se filtra, ¿no? En lo que estamos creando a nivel piezas de contenido y cómo esto puede de alguna manera fallar en nuestro intento de crear una comunidad. Vimos por qué lo espiritual no es un decorativo más y es necesario para nuestro proceso creativo. También vimos la importancia del autoconocimiento en este proceso de creación de contenido. Y por último, vimos tres prácticas concretas que te van a ayudar un montón a poder conectar con ese autoconocimiento, que es básicamente el chequeo de cómo te sentís antes de empezar a crear contenido, la escritura libre para entender qué es lo que puede salir de eso y hacerte la pregunta clave que te obligue a entender si tu contenido realmente está funcionando porque estás metiéndole tu propia impronta o porque estás esperando algo de los demás. Estas tres prácticas son sumamente sencillas, que te puedo asegurar que si vos haces estas preguntas de cierre antes de publicar, si empezás a escribir lo que estás sintiendo y si entendés desde dónde te estás publicando, todo va a ser mucho más sencillo de sostener a largo plazo incluso. La próxima semana vamos a hablar de un tema sumamente importante para todo esto, que es el flujo comunicacional. Este flujo comunicacional se desprende directamente de este proceso de autoconocimiento porque es lo que nos va a permitir que sea mucho más elocuente y mucho más eficiente la creación de contenido y no que estemos todo el tiempo como forzándola. Y así vas a entender cómo puedes crear contenido sin agotarte y cómo poder construir un sistema que sea sostenible a largo plazo y que se alinee a tus ciclos también. Si este episodio movió algo dentro tuyo, me gustaría saberlo, que me busques en las redes sociales, me encontrás de esta manera y que puedas mandarme un mensajito, comentarme por ahí o comentarme este video. Bien, compartirlo, lo que nazca de tu corazón para que este hermoso espacio siga creciendo. Para mí, que resuene en algo en tu vida realmente es un placer. Y te voy a dejar una pregunta con la que quiero que te vayas pensando y si la querés responder en comentario también sos bienvenido. ¿Qué parte de vos crees que todavía no encaja con tu creación de contenido, pero que te gustaría que sí lo haga? Esto fue Ser para Crear y Crear para Ser. Nos vemos el domingo.